recorriendo nuevas sendas, son caminos a seguir. Se alza pronto el paso alegre, este mundo a descubrir. Es profunda la confianza que anima el caminar, nos impulsa con audacia lo más alto a conquistar. Donde brilla el sol de Cristo, Nazaret, monte Tabor, desde hoy contigo y siempre por un nuevo resplandor. Sencillez es la bandera, en el viento ha de flamear, de la mano de María, modo y vida de forjar. Hijos somos hoy, promesa de la eterna juventud, que hace del reino certeza, cielo y tierra en plenitud. Donde brilla el sol de Cristo, Nazaret, monte Tabor, desde hoy contigo y siempre por un nuevo resplandor. Donde brilla el sol de Cristo, Nazaret, monte Tabor, desde hoy contigo y siempre por un nuevo resplandor. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Queremos darles una cariñosa bienvenida. Estamos muy contentos de poder reunirnos con ustedes hoy día a través de este webinar, en el que queremos conversar sobre un tema que nos convoca, sobre el que queremos aprender, que es el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero antes de partir y de presentar a nuestra invitada, queremos obviamente consagrarnos a nuestra querida Mater y partir siempre con una oración. Así que los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Mater, queremos consagrarte en esta tarde nuestra reunión, queremos ponerla en tus manos, que nos ayudes a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, que nos ilumine para dejarnos acompañar por ti como madre, como gran educadora, para que nosotros también podamos ir guiando y acompañando a nuestros hijos, que tengamos siempre esa confianza que vamos de tu mano en este proceso de guiarlos y conducirlos. Vamos a consagrarnos a ti diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos puesto en la presencia de María, queremos introducir esta charla dentro de lo que es nuestro programa de Parentalidad en Red. Parentalidad en Red es un programa que busca articular las distintas instancias que tenemos de trabajo colaborativo entre la familia y el colegio. Lo que queremos es potenciar esta formación integral que queremos darle a nuestros hijos, siempre trabajando desde nuestra pedagogía de la alianza, en un trabajo conjunto, formando red, apoyándonos, desarrollando herramientas y creciendo juntos para poder acompañar a nuestros hijos. Y en ese sentido lo que el programa busca es articular a través de una serie de acciones, herramientas que nos permitan acompañar de la mejor manera a nuestros hijos en sus distintos desafíos y en las distintas etapas del desarrollo y en los desafíos que van enfrentando. ¿Y cómo hacemos esto? A través de charlas, talleres, recursos que nos ayudan a fortalecer nuestras herramientas parentales y también generando y promoviendo redes entre apoderados y sobre todo también instancias de diálogo y de comunicación en familia y con nuestros hijos, ¿ya? El programa aborda 4 ejes centrales que tienen que ver con la prevención de las conductas de riesgo,
con los temas de afectividad y sexualidad, con lo que es salud mental y todo lo que es el desarrollo socioemocional y el desarrollo espiritual, que siempre es un ancla muy importante para nosotros y desde donde queremos proyectar también el desarrollo de nuestros hijos. Y siempre con un eje transversal, con un objetivo transversal, que es ir desarrollando herramientas como padres, fortaleciéndonos en nuestro rol como padres, sintiéndonos seguros, sintiéndonos acompañados, pudiendo reflexionar también de la forma en que estamos guiando y conduciendo a nuestros hijos para poder siempre dar la respuesta que ellos vayan necesitando. Dicho esto, voy a presentar a nuestra invitada. Ella es María José Figueroa, ella es nutrióloga, es médico familiar de la Universidad Católica y jefa de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria de la Clínica Alemana, y también es directora del Diplomado de Manejo Integral de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Universidad del Desarrollo. Le damos muchísimas gracias a María José por estar acá hoy día con nosotros, por acompañarnos, y ella va a empezar con su presentación, decirles que en el recuadro de preguntas y respuestas pueden ir escribiendo cualquier pregunta que tengan y vamos a tener al final un momentito para que ella nos pueda contestar. Así que muy bienvenida María José y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Maya por la invitación. Por fin resultó, después de varios intentos. Así que nada, muchas gracias porque este problema que estamos teniendo un poco como sociedad con nuestros niños, con nuestros adolescentes, sea un tema de preocupación en los colegios, es súper importante. Entonces hoy día vamos a hablar un poco de los trastornos de conducta alimentaria, de cómo, qué es primero, de dónde vienen. Vamos a hablar de cómo poder detectar a tiempo qué signos son los que tenemos que ir buscando y al final un poquito sobre prevención, ¿ya? Que eso obviamente tiene que ser el foco más importante. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Y bueno, una cosa muy importante que para mí es un orgullo y es parte también de mi currículum es que soy un poco la encargada y la creadora de la campaña No se habla del cuerpo de otros, que también tiene que ver con prevención de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, la presentación de hoy se llama Imagen corporal positiva y alimentación respetuosa, los trastornos de conducta alimentaria, cómo prevenir y cómo detectar a tiempo. Primero, vamos a partir, como les dije, vamos a estar dividida la presentación en 3 partes, algunos conceptos importantes. Es muy importante contextualizarnos en lo que es un trastorno de conducta alimentaria, ¿cierto? Cómo detectar a tiempo y cómo prevenir. Entonces partamos con algunos conceptos importantes. Primero, tenemos que saber que los trastornos de conducta alimentaria tienen 2 focos importantes en los cuales se basa lo que se llama como la etiopatogenia, desde donde vienen, desde donde surgen, ¿cierto? Y uno es el temor a subir de peso, y el segundo es que la autoevaluación está centrada en la imagen corporal. Por lo tanto, todos nuestros los pensamientos que tenemos en relación a nosotros, nuestra seguridad, está basada en el cómo nos vemos. Importante saber que tiene una gran variabilidad en su presentación clínica y en su gravedad, que requieren equipos multidisciplinarios y especializados para su manejo, y que tiene que ser el trabajo coordinado habitualmente de equipos de salud mental que lo conforman psiquiatras, psicólogos, ¿cierto? Y también la parte médica, ¿cierto? La parte biológica, con médicos, nutricionistas, enfermeras y terapeutas ocupacionales. Los trastornos de conducta alimentaria clásicamente se definen estos 3, pero sabemos que hay un espectro entre la alimentación normal, ¿cierto? Saludable, y un espectro de conductas alimentarias alteradas que no necesariamente conforman un trastorno de conducta alimentaria y que es un poco lo que nos van dando a nosotros las alertas para después diagnosticarlos, pero los 3 clásicos son estos de acá. Uno es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa tiene 3 criterios en particular. Uno es la restricción de la alimentación o la restricción energética del cuerpo. Yo no le doy a mi cuerpo la suficiente cantidad de energía que mi cuerpo necesita. No importa el peso o el tamaño corporal que pueda tener mi paciente. Ese paciente puede tener una anorexia incluso estando en peso normal, ¿ya? Y lo principal tiene que ver con un miedo irracional a subir de peso y una distorsión de la imagen corporal, ¿ya? Y esta distorsión de la imagen corporal quiere decir que claramente yo en el espejo no veo lo que está pasando en mi cuerpo,
¿ya? Muchos pacientes incluso lo describen como yo, no sé, pacientes que han bajado muchísimo de peso, prefieren sentirse, que se ven en el espejo de la misma forma que antes de partir la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, restricción alimentaria, es decir, no estoy comiendo lo suficiente, me estoy saltando comidas, no estoy comiendo carbohidratos, miedo irracional a subir de peso y distorsión de la imagen corporal. El pic de incidencia de la anorexia es los 14 años, pero cada vez estamos viendo casos más pequeñitas, 10 años, 9 años, en que ya están partiendo con los síntomas. La bulimia nerviosa también es un trastorno que se da en la adolescencia, pero más tardía. Su pic es a los 16, 18 años y se caracteriza por atracones de comida. ¿Qué es un atracón? Un atracón es la ingesta de una gran cantidad de comida, mucho más de lo que yo comería en forma habitual, en poco tiempo, con sensación de pérdida de control de lo que yo estoy comiendo, habitualmente con mucha culpa y con mucha vergüenza, por lo tanto habitualmente los atracones son a escondidas, y esto después lleva a una sensación de culpa importante, que angustia y que lleva a tener conductas compensatorias para compensar todo esto que comí, ¿ya? Y las formas un poco que habitualmente descubren para compensar tienen que ver con algunas conductas, por ejemplo, purgativas, ¿cierto? Tiene que ver con vomitar después de comer, usar laxantes, usar diuréticos, o conductas que no son de la esfera purgativa, como por ejemplo hacer ejercicio en forma compensatoria o ayunos en forma compensatoria, ¿ya? Y también una gran insatisfacción corporal. ¿Cuál es un poco el criterio que nos hace diagnosticar un trastorno de conducta alimentaria? Que estos episodios se producen al menos 2 veces por semana los últimos 3 meses. Y el trastorno por atracón, que si bien está descrito mucho más en adultos, especialmente en adultos que incluso buscan tratamientos para bajar de peso, la verdad es que el trastorno por atracón ya empezó a ser descrito en niños y en adolescentes, muchas veces no como un atracón, sino que más bien con pérdidas de control en la alimentación. No sé, el típico niño que va a un cumpleaños y se pone al lado de la mesa del cumpleaños y no para de comer, porque no es tan como en la esfera de lo oculto o de lo poco social, porque los niños sienten menos vergüenza al comer, ¿cierto? No sienten culpa si nosotros no les hemos inculcado esa culpa al comer. Y estos atracones también tienen esta frecuencia de 2 veces a la semana en los últimos 3 meses y no tienen conductas compensatorias al respecto, pero sí una gran insatisfacción corporal. Siempre me gusta esta diapositiva un poco para hablar en general de los trastornos de conducta alimentaria y para irlos conociendo, y esto habla de las 9 verdades de los trastornos de conducta alimentaria. Y lo primero es decir que los trastornos de conducta alimentaria no son una elección, sino que son enfermedades mentales muy graves, muy serias y que están biológicamente influenciadas. Que los genes y el ambiente juegan un rol importantísimo en su desarrollo, pero que los genes por sí solos no predicen quién desarrollará un trastorno de conducta alimentaria. Un diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria es una crisis de salud que interrumpe el funcionamiento personal. Muchas niñas o niños que desarrollan un trastorno de conducta alimentaria quedan detenidos en sus etapas de desarrollo, ¿ya? Quedan detenidos en una adolescencia, con poca independencia, con relaciones muy simbióticas con los papás muy pegaditos, ¿cierto? Aislados socialmente, con poca integración social, ¿ya? Y por otro lado, también es una crisis familiar, porque tener un hijo con un trastorno de conducta alimentaria implica que yo como cuidador o como cuidadora debo tener cambios importantes en mis rutinas, en mi trabajo, en la forma en que normalmente me había relacionado con la alimentación en mi familia, ¿ya? Por otro lado, y esto lo vuelvo a recalcar, uno no puede decir solo con mirar a una persona si ella tiene o no tiene un trastorno de conducta alimentaria. La mayoría de nuestros pacientes tienen pesos exactamente o normales o incluso pueden tener pesos un poco más altos y tienen trastornos de conducta alimentaria. Esa caricatura que existe un poco de la anorexia con fotografías, ¿cierto? Que nos muestran personas muy delgadas, la verdad es lo menos frecuente que nosotros vemos. Los trastornos de conducta alimentaria afectan a gente de todas las edades, sexos, etnias,
orientación sexual y nivel socioeconómico, ¿ya? Y conllevan un mayor riesgo de suicidio. La anorexia es la segunda enfermedad de salud mental con la mayor tasa de suicidios dentro de las enfermedades de la esfera mental. La primera ahora, y la, entre comillas, destronó hace poco, es la intoxicación por opioides, ¿ya? Pero en segundo lugar es la anorexia, o sea, es una enfermedad muy grave. Y además de complicaciones físicas y complicaciones médicas, ¿ya? La anorexia, por ejemplo, se asocia a desnutrición cerebral, a desnutrición cardíaca, a pérdida de masa ósea y aparición precoz, por ejemplo, de osteoporosis, y claramente también desde el punto de vista cardíaco y de otras complicaciones metabólicas puede llevar a la muerte. Importante, la recuperación completa siempre es posible, ¿ya? La detección y la intervención temprana claramente juegan un rol importantísimo y por eso es que estamos un poco acá hoy día dando esta charla, ¿ya? Y súper importante decir que las familias no son las culpables, ¿ya? Sino que pueden llegar incluso a ser nuestros mejores aliados en el tratamiento. ¿De dónde surgen los trastornos de conducta alimentaria? Y qué quiere decir que son enfermedades que son multifactoriales. Existen factores que son predisponentes, ¿ya? Por ejemplo, factores individuales. Habitualmente, las o los pacientes que desarrollan, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria de la esfera restrictiva de la anorexia, en general son pacientes que son muy autocontrolados en sus emociones, muy para adentro. Son niños perfeccionistas, autoexigentes, habitualmente tienen muy buenas notas, son niños brillantes, que tienen como el futuro definido. Yo siempre les digo así como que ellos tienen anotado prácticamente lo que van a hacer de aquí a 20 años en una agenda, y lo tienen absolutamente así, hecho como un cronograma, ¿ya? Y por otro lado, también siempre les digo, son súper sobreadaptados. Son niños como viejos chicos, ¿ya? Como que tienen todas las respuestas, como que son súper maduros para la edad. Entonces, son niños que tienen un poquito todo bajo control, ¿ya? Dentro de los factores también están los familiares, ¿cierto? De repente que en la familia, por ejemplo, hayan antecedentes genéticos de un trastorno de conducta alimentaria, que la familia sea una familia muy centrada en el peso y en la imagen corporal, y es que este sea un tema diario de conversación, ¿ya? Y factores ambientales que también tienen que ver esto, ¿cierto? Con los estereotipos de delgadez y estos ideales de delgadez socialmente aceptados, ¿cierto? Viendo la delgadez como algo exitoso, como algo saludable y que todos podemos alcanzar, ¿ya? Entonces, también las redes sociales, ¿cierto? Todos los estereotipos que vienen desde ahí, el cómo yo me comparo con las personas que muchas veces están filtradas en estas redes sociales. Y todo esto va generando como un campo fértil donde la anorexia pueda aparecer. Y en la adolescencia, con la llegada de las hormonas, con la llegada del crecimiento, de los cambios asociados a este crecimiento, ¿cierto? Más la aparición de eventos estresantes, como la pandemia, bullying en los colegios, ¿cierto? Separación de padres, no sé, cualquier cosa o evento traumático que pueda aparecer en la historia de este niño o de esta niña, más, por ejemplo, actividades de riesgo, hacer ballet, nado sincronizado, patinaje artístico, muchos deportes en los cuales el peso tiene importancia, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, el boxeo, el judo, todo esto en que hay categorías por peso, y también a lo mejor el haber tenido desde siempre un trastorno ansioso o estar con un trastorno del ánimo, lleva a ser un factor gatillante que me lleva a perder la felicidad. Y al perder la felicidad, como a mí me gusta tener todo controladito en mi vida, me siento un poco inestable, necesito controlar algo. Y ahí es donde entra la alimentación en ese rol de poder controlar algo. ¿Qué más que control, cierto? Que decidir lo que entra a mi boca y lo que gasta mi cuerpo, ¿cierto? Y ese control inicialmente genera efectos positivos. Me hace nuevamente sentir que estoy tranquilo, que estoy haciendo algo y que además me está resultando. Pero claramente, a medida que progresa el estado de desnutrición en este cuerpo, empiezan a aparecer los efectos a largo plazo, ¿ya? Y ahí es donde aparece la enfermedad en toda su magnitud.
Antes de la pandemia, los trastornos de conducta alimentaria, lo que se decía era que afectaban a un 6% de la población en el mundo. Así como a grandes rasgos, 1% la anorexia, 2% la bulimia y 3 a 6% el trastorno por atracón, que por lejos es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente. Pero con la pandemia, con el COVID, con el confinamiento, con el aislamiento, la verdad es que hemos visto alzas en los trastornos de conducta alimentaria que, por ejemplo, se observan en este gráfico. Este fue un estudio hecho en Australia el año 2020, de un aumento de un 104% en las hospitalizaciones por anorexia. Fíjense dónde están los años anteriores y el 2020 claramente que se escapa. En Chile, si bien no hay estudios formales, se habla de un aumento de hasta un 30%, y los últimos estudios a nivel mundial hablan de un 35% de aumento de los trastornos de conducta alimentaria. Y es por eso que en general todos los profesionales que nos enfrentamos a este tema estamos muy preocupados y tratando como sea de prevenir. ¿Por qué aumentó durante el COVID? Primero, por la exposición a los medios de comunicación. Yo creo que no llevábamos ni 2 días encerrados en pandemia y empezaron a salir todos estos memes y estas publicaciones, ¿cierto? De que íbamos a salir todo prácticamente rebotando de la pandemia, porque íbamos a estar sin ejercicio, sentados en el computador, etcétera, etcétera. Y que sí, era así, pero no era culpa nuestra, ¿cierto? Pérdida de rutinas, de actividades diarias, aislamiento social, nos quedamos sin nuestros amigos, ¿cierto? Sin muchos de nuestros contenedores emocionales que están fuera de la casa, sobre todo en la adolescencia. También se modificó la actividad física, el sueño, que tienen muchísimo que ver con nuestro gasto energético, y aparecieron muchos más efectos negativos: miedo, ansiedad, miedo al contagio, miedo a que se contagiaran mi papá, mis abuelitos y nosotros mismos, especialmente en las etapas iniciales. Y por otro lado, teníamos mucho menos soporte social, ¿cierto? No teníamos nuestra familia extendida, probablemente era mucho más difícil ir al doctor y consultar en forma rápida. Por lo tanto, empezó a pasar que nos quedamos con los reguladores emocionales que teníamos solo adentro de nuestra casa. Y uno de esos es la comida. La comida es un regulador emocional y es normal que de repente nuestras emociones puedan ser, entre comillas, reguladas con la alimentación. El tema está en que no es el único ni el más importante, pero en pandemia pasó a ser un regulador muy importante, tanto como para controlar la alimentación, como para descontrolarme, entre comillas, con la alimentación. Y aquí me quiero detener un poco en el tema de las redes sociales. ¿Cómo influencian las redes sociales en el tema de nuestra imagen corporal? Este es un estudio que se hizo en Argentina el año 2020, que entrevistó a 6.596 mujeres entre 18 y 35 años que estaban confinadas en cuarentena y que eran usuarias de Instagram. Y vemos cómo el 46% de estas mujeres afirma que la percepción de su imagen corporal cambió en forma negativa durante el aislamiento social. Que durante el aislamiento social vimos que se duplicó prácticamente las horas de que teníamos acceso a Instagram. Y 68% de las mujeres que se conectaban referían filtrar o editar sus fotos antes de subirla. Y para qué decir si les preguntáramos la cantidad de intentos antes de subir una foto, ¿cierto? Y más de la mitad sentía emociones negativas después de mirar este tipo de redes sociales. 86% de la muestra afirma que alguna vez se sintió mal con su cuerpo después de ver una publicación en Instagram. Y por otro lado, las plataformas de videoconferencia, ¿cierto? La que estamos ahora. Nuestros niños, bueno, y todos nosotros nos vimos obligados a empezar a utilizar estas plataformas de videoconferencia para asistir a clases, al trabajo, etc. Y estar frente a estas plataformas es prácticamente como un efecto de mirarse al espejo todo el día. Y en Argentina, en una muestra un poquito más pequeña, también se vio que aumentaron las conductas dietantes, obviamente al hacer un análisis y como arreglar el estudio por diversas variables para que no tuvieran influencia otras variables que también podían aumentar la conducta dietante, ¿cierto? Que podía ser, por ejemplo, el que me quedé sentada frente al computador. Aquí claramente tenía que ver la presencia de estas plataformas de videoconferencia. Aumentaron los atracones, aumentó el ejercicio excesivo, aumentó en un 45% la preocupación por la imagen corporal. Y dentro de eso, por ejemplo, más de la mitad empezó a preocuparse por algún defecto en su rostro que antes no notaba, en el cabello, en la papada, en las arrugas, ¿cierto?
y 23% dice evitar las plataformas de videoconferencia porque no le gusta cómo se ve. Y de hecho se ve un aumento importantísimo de los procedimientos estéticos asociados también, ¿ya? Como por el tema también de que no me gustaba el cómo me veía en este espejo todo el día. Y ya desde hace mucho tiempo, ya estudios desde el año 2009, nos hablan de que la utilización de redes sociales está asociada con el aumento del riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, en particular aquellas redes sociales que nos hacen exponernos al ideal de delgadez y a la cultura de dieta, ¿ya? También a las propagandas de comida y también al hablar del cuerpo, al hablar del tema como del peso, del ejercicio, de recetas saludables y todo un poco esta invasión que existe en redes sociales al respecto. Muchas de ellas claramente información que no es ni la más fidedigna ni nada. ¿Por qué somos tan efusivos y entusiastas un poco en hablar del tema del cuerpo, en decir, no se habla del tema del cuerpo, tenemos que cuidar nuestro lenguaje? Porque se ha visto que un gatillante importante de insatisfacción con el cuerpo, que en la edad de la adolescencia alcanza en niñitas casi el 97%, y en hombres cada vez más frecuente, los estudios muestran que hasta un 57% de los niños adolescentes ya están presentando insatisfacción con su cuerpo, tiene que ver, uno, con la presión por ser delgados, y esto tiene que ver con las conversaciones y las burlas que vienen principalmente de la familia y de los pares de los niños, ¿ya? En relación al cuerpo y al peso. Y por otro lado, el partir tratamientos para bajar de peso. Hay estudios que muestran que en niños que son sometidos a tratamientos para bajar de peso, el 40% desarrolla un trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Y por otro lado, lo que hablábamos de las redes sociales, del estigma de peso, ¿cierto? Esto de asociar inmediatamente un cuerpo grande con un cuerpo enfermo, ¿ya? Nosotros por mirar a una persona no podemos saber absolutamente nada ni de sus hábitos, ni de su salud. Por lo tanto, esta internalización de la delgadez lleva a una insatisfacción corporal, ¿ya? Y esta insatisfacción corporal, de por sí hay países que están diciendo que la insatisfacción corporal ya es un problema de salud mental y una enfermedad de salud mental, porque no solamente conlleva a tener conductas alimentarias alteradas, sino también sentimientos negativos y aparición de mayores ideas de muerte, de mayores trastornos del ánimo, bueno, y de un montón de otras conductas. La insatisfacción con el cuerpo lleva a que yo me exponga, por ejemplo, a hacer menos actividad física y a tener otros reguladores emocionales como el consumo de sustancias, ya sea tabaco, alcohol y drogas, ¿ya? Y esto me lleva al desarrollo de trastornos de conducta alimentaria. Por eso es que somos un poco tan enfáticos en el tema de el cuerpo y más adelante lo vamos a tocar un poquitito más en profundidad. Ahora un tema que nos interesa a todos, ¿cierto? Yo como papá, yo como mamá, ¿cómo me puedo dar cuenta, cómo puedo estar alerta a que mi hijo pudiese estar partiendo o desarrollando un trastorno de conducta alimentaria? Y aquí vamos a hablar de los signos de alerta o de los signos de alarma para sospechar esto. Primero, en grande, número 1, hacer dieta. Las dietas restrictivas son el gatillante número 1 de un trastorno de conducta alimentaria. Incluso si ponemos a nuestros hijos a dietas no necesitando hacerlas, ¿ya? O sea, no teniendo ningún problema con el peso y los ponemos a dieta. Hay un estudio que creo que lo tengo en la presentación un poco más adelante, pero me adelanto un poco aquí, que niños que son puestos a dietas, incluso estando en normopeso, terminan su adolescencia con pesos incluso mayores que con el que partieron el tema de la dieta, ¿ya? Y esto tiene que ver porque la dieta gatilla conductas alimentarias alteradas. Por un lado altera el metabolismo y por otro lado es uno de los principales gatillantes también de los atracones, ¿ya? Aislamiento social, empezar a alejarse de sus amigos o de actividades sociales que antes les gustaba hacer, ¿ya? En general tienden a evitar estas situaciones sociales por vergüenza corporal, por preocupación o miedo sobre la comida que estará disponible. Una de las principales características que tiene la anorexia es que los niños tienen miedo a comer. Es miedo, no es que de un día para otro se volvieron mañosos, que no quieren comer, le tienen terror a la comida. Es como si yo le tuviera temor a una araña y me pusieran la araña aquí adelante en un plato. Esa es la sensación cuando yo tengo la comida por delante.
Imagínense, cualquier comida me puede dar así de miedo. ¿Qué voy a pensar yo si a lo mejor tengo que ir al cumpleaños de un compañerito el sábado y va a haber torta, o va a haber pizza, o va a haber alimentos en que ya la araña no es de este porte, es de este porte? Por lo tanto, empiezo a evitar cualquier instancia social en los cuales la comida vaya a ser un tema. También empiezo a evitar comidas con mis papás, empiezo a comer solo, en la pieza, encerrado, y les digo que comí y después no comí. También la aparición del interés por cocinar para otros. Veo videos, recetas, cocino todo el día, pero no como nada de lo que cociné. ¿Ya? Estoy muy pendiente de lo que todo el resto está comiendo. A mí el año pasado me llegó una paciente que ella puso a dieta a toda su familia y los controlaba y les decía un poco qué es lo que tenían que comer, los retaba si comían otras cosas, les cocinaba, los tenía así cortitos. Ella no comía nada, nada de lo que cocinaba, pero tenía a todos, estaba súper pendiente. Y empieza a pasar eso, que la comida empieza a ocupar tanto espacio en mi cabeza que no le deja espacio a otros intereses. ¿Ya? Y ocupa tanto espacio además, porque el cerebro desnutrido, la única forma de mandar las señales de quiero comer es pensando en comida. Pero eso los estresa mucho y los angustia mucho. Tener una rutina rígida de ejercicios. Todos tenemos claro que hacer actividad física está bien, ¿ya? El tema está en cuando esta actividad física se vuelve obsesiva, rígida y excesiva, ¿ya? Es decir, hago ejercicio a pesar de que hay mal tiempo, a pesar de que estoy enferma, a pesar de que estoy lesionada, y además empiezo a priorizar el ejercicio sobre cualquier otra actividad que a lo mejor antes me gustaba hacer. O si me dicen, por ejemplo, que justo en el horario en el que yo iba a hacer ejercicio, qué sé yo, y iba a hacer ejercicio entre 5 y 6, a mi mamá se le ocurre la brillante idea de decirme que vamos a ir al dentista o al doctor, y a mí se me desorganiza todo, me enojo, me pongo irritable, etc. ¿Ya? Entonces, cuando el ejercicio se pone rígido, obsesivo y excesivo, ¿ya? O sea, muchísimas horas de entrenamiento al día, o me estoy levantando a las 5 de la mañana porque en el día no estoy alcanzando a hacer mis actividades porque termino el colegio tarde, después tengo taller, después llego a la casa, tengo que estudiar. Entonces, eso, ojo, signo de alerta. Obviamente pérdidas de peso, ¿ya? Cualquier pérdida de peso importante, ¿ya? Importante que yo lo note porque además mi hijo está restringiendo alimentación, me tiene que preocupar. Incluso si mi hijo a lo mejor antes estaba en sobrepeso y ahora está normal, me tiene que preocupar, especialmente pérdidas rápidas de peso, ¿ya? Más del 20% en 6 meses, más del 20% del peso en 6 meses, más del 10 o 15% en un mes. Por otro lado, bueno, esto está de moda un poco, ¿cierto? El usar polerones grandes y ropa grande, pero en general empiezan a usar ropa muy grande para que uno no note las bajadas de peso, y también andan muy abrigados en relación al tiempo. Ahora, claramente todos andamos bien abrigados, pero por ejemplo en verano, que andan muertos de frío, las manos siempre heladas, las uñas azulitas, ¿cierto? Andan siempre, siempre, siempre con frío. Y por otro lado, algunos comportamientos y rituales alimentarios que sean inusuales, ¿ya? Por ejemplo, se ponen muy rígidos en que los alimentos tienen que estar muy separados, ¿ya? O sea, como el arroz antes no comían así, estos son cambios. Hay gente que toda la vida come así, ¿cierto? Que pueden tener otras cosas de selectividad, etcétera. Estamos hablando de cambios en los comportamientos, ¿ya? Entonces ahora el arroz no puede tocar la carne, el jugo de la carne, tengo que comer comidas de ciertos colores, no sé, tengo que comer en cierto orden, como cambios en los comportamientos alimentarios, cambios de humor bruscos, en general están con menos energía, están más tristes y además más irritables, ¿ya? Uno con hambre se pone irritable, ¿cierto? Acá esa irritabilidad se exacerba. Incomodidad al comer con otras personas. Y esto se ve mucho y se ha visto mucho, por ejemplo, ahora que volvieron al colegio a comer y les cuesta mucho el volver a comer con los compañeros, ¿ya? Como en la casa la pandemia en ese sentido fue como súper protector, ahora el volver a comer con los compañeros ya es mucho más difícil. ¿Y qué decir si en mi curso hay más niñas o niños con problemas alimentarios? Es muy difícil para mí que mi mamá me diga que yo tengo que comer arroz en el almuerzo si todo el resto está comiendo lechuga, ¿ya? Y solo lechuga.
perdón por discriminar la lechuga, pero no tengo nada contra él. Adopción, por ejemplo, de nuevos patrones alimentarios. De repente me dice vegetariana. Perfecto, si nos decimos vegetariana, porque mi familia es vegetariana, porque, no sé, tengo el tema de los animales, del cambio climático, y hay una convicción clara detrás, pero ese vegetarianismo es sano, ¿ya? O sea, como legumbres, como papa, como la torta vegetariana, como la torta vegana, o sea, como de todo, ¿ya? Pero en mi afán vegetariano, pero el vegetarianismo en el que como solo, otra vez, lechuga con tomate. Y no hay ninguna legumbre en mi alimentación, ni hablar de comerme una papa frita. O sea, una papa frita que más vegano puede ser, ¿cierto? Y no, no. Hay una rigidez en la conducta también y claramente una alimentación insuficiente. De repente aparecen malestares gastrointestinales o alergias. De repente no, el gluten, no, los carbohidratos, no, la fructosa, y la verdad es que empiezan a aparecer todos estos malestares. Me hincho con eso, entonces yo no lo como, ¿ya? Bruscamente. Y empezar a consumir en exceso agua o bebidas dietéticas o bebidas energéticas, también mucha cafeína. Y también, como les dije anteriormente, poner ojo a las prácticas de mayor riesgo. Deportes de alto rendimiento, ¿cierto? Prácticas relacionadas con lo estético, enfermedades que requieran el control de peso, por ejemplo, en la enfermedad celíaca y en la diabetes tipo 1 es muy frecuente encontrar trastornos de conducta alimentaria porque son pacientes muy conscientes de su alimentación. También el tema un poco de características de personalidad, lo que yo les hablaba, esta personalidad muy autocontrolada, muy para adentro, y también las que son muy explosivas o muy para afuera, ¿ya? Y eventos traumáticos que puedan haber acontecido, en el cual un poco el trastorno alimentario se transforma un poquitito en mi protector, ¿ya? Me protejo de todo eso que está pasando. ¿Cómo prevenimos? Y aquí es donde más me empiezo yo como a entusiasmar, así que sí, aquí esta parte es la que lejos, lejos, lejos más me gusta y es la que más he trabajado últimamente. A ver, estas son estadísticas globales, generales, pero sabemos que un 50% de las niñas, este 97% que les hablaba yo, eran niñas entre 15 y 17 años, pero un 50% de las niñas y un 30% de los niños expresan insatisfacción con su cuerpo. La insatisfacción corporal puede empezar a aparecer en nuestros niños desde los 5 años. Antes de eso, los niños no son conscientes de su imagen corporal, ¿cierto? O sea, en el sentido de que se miran en el espejo, se aman, se tiran besos, se adoran, andan en el verano con bikini, con la guatita afuera y no les importa nada, y ojalá todos pudiésemos seguir siendo así después de los 5 años, ¿cierto? Y esta insatisfacción con el cuerpo claramente aumenta cuando aumenta el peso, ¿ya? La internalización del ideal de delgadez, la insatisfacción con el cuerpo que esto conlleva, la baja autoestima, me lleva a hacer dietas pensando en que la dieta es el mecanismo que me han enseñado, que he escuchado, para poder modificar mi cuerpo de alguna forma, ¿ya? Principalmente hacerlo más delgado y bajar de peso, ¿cierto? Y esto gatilla los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, ¿qué otras estadísticas tenemos sobre esto? Un poco en niños, por ejemplo. 25% de los niños y adolescentes y 85% de los universitarios hombres están preocupados principalmente por la musculatura y la delgadez. El problema principal de insatisfacción con el cuerpo en hombres tiene más que ver con el tema del músculo, ¿ya? Querer ser musculoso, ¿ya? 20% de niños alemanes, en Alemania han estudiado harto esto, se sentían gordos y 15% estaban aterrorizados de subir de peso. Casi el 2% de la población masculina alemana cumplía criterios de un trastorno dismórfico corporal, que tiene que ver no tanto con un trastorno como de la esfera de los trastornos de conducta alimentaria, eso tiene que ver más con un trastorno como obsesivo-compulsivo, en el cual la imagen corporal es mi centro y hago todo para querer cambiar, ¿ya? Un poco como, no sé, ya la exageración misma, pero por ejemplo este hombre que se hizo 20.000 cirugías para parecerse a Ken, ¿cierto? Al Ken de la Barbie. ¿Ya? Y en las mujeres lo mismo, la que se hizo no sé cuántas cirugías para parecerse a Barbie. Probablemente allí hay un trastorno que va mucho más allá de un trastorno alimentario que tiene que ver con un trastorno dismórfico, ¿cierto? Y casi 22% de los hombres jóvenes informan participar en comportamientos, por ejemplo, para mejorar sus músculos, que incluyen
no sé, comer de manera distinta, usar suplementos y usar anabólicos. Y en mujeres, 50% de las niñas a los 13 años informan no estar contentas con su cuerpo y el 80% a los 17 años en Estados Unidos, ¿ya? Casi el 80% de adolescentes informan temor a engordar. Y esto me parece bien como, no sé, gráfico, pero también muy preocupante. Y es que adolescentes alemanas, casi un tercio de la muestra que entrevistan, percibe al índice de masa corporal menor a 18. Si es que esto no lo saben, no lo tienen por qué saber, porque además el índice de masa corporal es un índice muy malo, muy malo. El índice de masa corporal normal en adultos va entre 18.5 y 25. Las niñas alemanas percibieron que el IMC menor a 18 era el tamaño corporal ideal en una mujer, es decir, la desnutrición, ¿ya? Un estudio en Suiza en 1000 mujeres adultas, a pesar de que el 73% de ellas se encontraba en un rango normal de peso por índice de masa corporal, más del 70% expresan el deseo de querer estar más delgadas. Y casi el 70% de estas mujeres adultas informan que se retiran de actividades debido a su imagen corporal. Acá en Chile se hizo un estudio similar y muestra los mismos resultados. O sea, muchas mujeres, por el tema de la insatisfacción con nuestro cuerpo, dejamos de hacer cosas que a lo mejor queríamos hacer, ¿ya? Y como les dije, ¿cierto? Este es un poquitito lo que ya vimos en el esquema anterior, ¿cierto? Esta presión por ser delgado, esta idealización por la delgadez, que lleva a insatisfacción con mi cuerpo, a hacer dietas y a trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo podemos prevenir finalmente? Y prevenir es cambiar esta insatisfacción corporal por aceptación corporal, ¿ya? Y aceptarse no es que yo encuentre todos los días de mi vida que me veo maravillosa frente al espejo. Aceptar es entender que hay veces que me puedo ver bien, hay veces que me puedo ver mal, pero que mi autoestima y mi seguridad no se basa solo en estos parámetros, ¿ya? Se basa en muchas más cosas, porque qué vacío sería que mi autoestima se base solo en mi imagen, ¿cierto? La imagen cambia. Yo siempre pongo el ejemplo del huevito. El huevito, la parte de afuera, es la parte más frágil, lo más nutritivo del huevo está por dentro. Puedo preferir otros cuerpos, puedo decir que hay formas corporales que me agradan más, pero a lo mejor no son las mías, ni por mi genética, ni por nada. Y no me molesta verlas, ¿ya? Y no me molesta decir que me gustan. ¿Por qué? Porque no voy a modificar mis conductas por perseguir un ideal inalcanzable de belleza. Hay días en que me siento increíble con mi cuerpo y otros que no tanto. Y esto puede generar una incomodidad pasajera, pero sé qué va a pasar. A lo mejor ese día me pongo ropa más cómoda, me miro menos en el espejo, me chequeo menos, ¿ya? No me chequeo todo el día, que es lo siguiente que venía. Chequearse tiene que ver con que muchas veces el chequeo puede ser pesarse frecuentemente, pero a veces tiene que ver con el medir mis huesos, medir, no sé, cómo me queda la ropa, medir cómo me queda este pantalón, etc. Me miro como un todo, no por partes. Y agradezco tener un cuerpo sano y ágil que me permite hacer lo que quiero, es decir, buscar la funcionalidad, el para qué me sirve mi cuerpo, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el tema de crear una imagen corporal positiva en nuestros niños? Porque aumenta el nivel de actividad física, disminuyen los trastornos de conducta alimentaria, disminuyen las conductas de dietas y las conductas alimentarias alteradas, el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos. Y, insisto, esta imagen corporal debe ser enfocada en las funciones del cuerpo y también en la autocompasión, ¿ya? En no hablarme tan críticamente, en no ser autoexigente. Nosotros claramente con nosotros mismos tendemos a ser muy, muy autoexigentes y la voz crítica que tenemos hacia nosotros es muy negativa, ¿ya? Le diríamos lo mismo, por ejemplo, que a veces nos decimos a nosotros, a nuestra mejor amiga o a nuestra hija, probablemente no. Y nosotros somos el ser con el que vamos a vivir toda la vida y deberíamos ser el ser más importante para nosotros mismos, ¿ya? Y por lo tanto debemos cuidar y querer este cuerpo y tratarlo bien. ¿Cómo hacemos para fomentar una imagen corporal positiva en nuestros hijos?
Primero, modelándola. Nosotros debemos modelar una imagen corporal positiva, evitando el fat talk y el weight talk, evitando el hablar del cuerpo, evitando las burlas en relación al cuerpo, ¿ya? Hablemos más del cuerpo de forma positiva, cambiemos conversaciones en ese sentido, ¿ya? Si hay conversaciones en relación al peso y al cuerpo, cambiémoslas, desviémoslas, saquemos el foco de ahí. Las conversaciones en relación al cuerpo son conversaciones demasiado normalizadas en nuestra sociedad y no son conversaciones sanas. Se ha visto que en grupos de amigas, por ejemplo, en que empiezan a hablar del cuerpo, después de esas conversaciones, muchas de ellas gatillan conductas alimentarias alteradas, ¿ya? Muchas de ellas empiezan a hacer dietas, a vomitar y gatillan muchas veces recaídas de trastornos de conducta alimentaria, ¿ya? Adoptemos una postura de no juicio frente a los cuerpos, evitemos criticar los cuerpos y evitemos los sesgos de peso, ¿ya? El sesgo de peso son todas las creencias que yo tengo en relación a un cuerpo grande. Muchas de ellas las hemos escuchado, ¿cierto? Que, por ejemplo, la obesidad, ¿cierto? Es la causa de casi 200 enfermedades. Y sí, existen estudios que muestran eso, pero son estudios que muestran asociación, no causalidad. La evidencia potente y la evidencia fuerte en la medicina tiene que ver con causalidad. Lo que muestran es asociación. Y el estigma de peso y el sesgo de peso que genera estrés y sentimientos negativos en la persona que tiene un cuerpo más grande, se ha visto que también generan mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de cáncer, etc. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí es que surge un poco el tema de no hablar del cuerpo del otro, ni del mío tampoco. ¿Por qué no hablar de esto? ¿Por qué? Porque lo que les dije, participar en conversaciones de este estilo es un predictor fuerte en mujeres para estimular la delgadez, la insatisfacción con el cuerpo y la restricción dietética. ¿Por qué? Porque el fat talk debe verse como un predictor psicosocial de autoestima, ¿ya? La conversación corporal negativa en relación al cuerpo se asocia y se relaciona significativamente con dietas y con dietas restrictivas. Importante, el fat talk de padres con sus hijos en etapa escolar se asoció con todas las variables de alimentación y peso en los niños. Mayor riesgo de atracones, comer en exceso, comer en secreto y aumento de peso. ¿Cómo lo reducimos? Reconociéndolo y evitándolo, cambiando las conversaciones. Nunca mandar mensajes de estoy a dieta o si bajo de peso voy a poder hacer esto o aquello o me voy a poder poner aquel vestido. Nuestros hijos nos escuchan, por eso es que muchas veces los niños desde los 5 o 6 años pueden tener ideas de que su imagen corporal no corresponde con un estándar X, porque escuchan a los padres ser muy críticos con ellos mismos, ¿ya? Y lo más fácil, si estamos hablando del cuerpo del otro, decir, no se habla del cuerpo de otros, ¿ya? ¿Por qué es importante no hablar con nuestros hijos del peso? Porque hay estudios que muestran que cuando los padres alientan a sus hijos a perder peso o critican su peso, esto se asocia con una imagen corporal más pobre, con una dieta más restrictiva y con aumento de trastornos de conducta alimentaria. Si la conversación está enfocada en cambios en los hábitos, en el estilo de vida, en que tengan una buena relación con la alimentación, con la actividad física, en que vigilemos que nuestros hijos duerman bien, que tengan una vida social adecuada, que tengan reguladores emocionales importantes, esto se asocia con mejor salud y mejor bienestar general. ¿Qué más podemos hacer por la imagen corporal de nuestros hijos? Promover una visión funcional del cuerpo, enfatizando las capacidades que nuestro cuerpo tiene de hacer y de sentir, ¿ya? Y estimular dominios y otras características en nuestros hijos que no tengan que ver solo con la apariencia o con la capacidad deportiva o con la capacidad académica, ¿ya? También características internas, fortalezas, virtudes que favorezcan su autoestima. Hijo, eres muy buen amigo. Hijo, eres empático, eres divertido, eres generoso. Me encantó cómo le respondiste a tu hermano, me encantó la actitud que tuviste el otro día cuando viste que tu amiga a lo mejor no se sacó una tan buena nota. Esas cosas también van fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos y las dejamos de centrar en su apariencia física.
Favorezcamos también que los niños vean la belleza más ampliamente. Los cuerpos son diversos. Si todos comiésemos igual, si todos hiciéramos la cantidad de actividad física igual y de la misma forma, así y todo nuestros cuerpos serían distintos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante desde pequeñitos enseñar que hay una diversidad de cuerpos, ¿ya? Y esta diversidad corporal se ha visto que a medida que uno expone a los niños desde más pequeñitos, desarrollan también mayor seguridad y mayor autoestima. Y enseñarles también a tener una postura crítica en relación a las redes sociales, en relación al contenido que consumen, ¿cierto? Esto fue algo que publicamos el año pasado con el No se habla del cuerpo de otro, y un poco fue estas cosas como 7 preguntas claves para ser un consumidor crítico de las redes sociales y los medios de comunicación. Le pusimos preguntas para reflexionar antes de comprar o tomar como real algo en redes sociales. Es importante preguntarnos quién creó este mensaje, ¿ya? Verifiquemos la fuente. Si es una empresa, por ejemplo, que quiere vendernos algo, hay que estar atentos. ¿Por qué llamó mi atención? ¿Está tratando de influenciar mis emociones, mis pensamientos? ¿Cómo interpreto esta publicación? ¿Cómo podrían interpretarla otras personas? ¿Ya? ¿Cómo podrían interpretarlas distintos según sus creencias, según sus valores? ¿Falta algo en este mensaje que a lo mejor pudiese ser trascendental para que este mensaje pegue de otra forma? ¿Qué estilos de vida, valores, puntos de vista están representados aquí? Los valores que están representados en esta publicación, ¿me representan a mí? ¿Cierto? ¿Por qué se hizo esta publicación? ¿Cuál era su propósito? ¿A quién le sirve? ¿Busca venderme algo? ¿Cuántos intentos hizo esta persona antes de sacarse esa foto? ¿La tuvo que arreglar? ¿La tuvo que filtrar? ¿Qué me pasa cuando veo esta foto? Si, por ejemplo, me siento insuficiente, incómodo, cambia mi perspectiva o mi relación con mi imagen corporal. Y después de todo lo anterior, preguntarme, ¿cuánto le creo? ¿Cómo podrían haberme planteado esto o verlo de una manera diferente? Y en ese sentido, estar pendiente de desarrollar en nuestros hijos el superpoder de criticar el contenido que le están vendiendo. Así los vamos a proteger no solo de los trastornos de conducta alimentaria, sino que de un montón de otras conductas. Importante en la casa, promover un clima familiar amoroso, modelando la alimentación intuitiva. ¿Qué es la alimentación intuitiva? La alimentación intuitiva es confiar en nuestras señales corporales. Todos nacemos intuitivos. Recuerden cuando alimentaban a sus hijos cuando chiquititos. Los niños piden comida cuando tienen hambre y paran cuando tienen saciedad. Y punto. No hay ningún otro factor afectando esta relación con la alimentación. Cuando empezamos con las dietas, cuando empezamos a imponer horarios, cuando empezamos a imponer porciones, es cuando perdemos nuestras señales corporales, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que trabajar con los niños de que no pierdan este superpoder con el que nacen. Practiquemos la conciencia plena en la mesa, no estemos conectados a la televisión, al computador, a redes sociales, al comer. Conectémonos con nuestra comida y conectémonos con nuestra familia. Y obviamente cultivar la conexión durante esos momentos importantes. Practiquemos la alimentación respetuosa, ¿ya? La alimentación en la que yo no critico lo que está comiendo el de al lado. También tenemos una mini campaña que se llama No se habla del plato del otro, ¿ya? O sea, no tratemos de opinar lo menos posible. Modelemos la alimentación saludable, pero ojo, la alimentación saludable no es comer solo alimentos no procesados, sin azúcar, sin gluten, dietéticos, etcétera, etcétera. La alimentación saludable tiene que ver el cómo yo me relaciono con la comida, que yo tengo una buena relación tanto con los alimentos buenos y con los alimentos malos. Es no catalogar a los alimentos. La comida es comida. Cuando la comida está prohibida, cuando yo le pongo una etiqueta, cuando yo le pongo un sello y no permito que yo tenga una relación con ese alimento, lo prohibido atrae. Lo voy a comer igual, lo voy a comer a escondidas o cuando tenga la posibilidad de comerlo, lo voy a comer en grandes cantidades. Y que tengan una comida que sea accesible. A mi hijo, por ejemplo, en la mesa ponerle una gran variedad de opciones. Y sí, de repente dentro de esas opciones pueden haber galletas, pero pueden haber galletas, como también hay fruta, como también, no sé, hay cereales, como también hay una variedad de comida. Y mi hijo, al ver que toda esta comida ocupa el mismo lugar, va a empezar a elegir de a poco lo que también es, entre comillas, más saludable o que a los padres nos gustaría que empezaran a elegir, ¿ya? ¿Y cómo criamos niños que sean comedores competentes?
es criar niños que tengan una buena relación con la comida y en el cuerpo. Y en este sentido tiene que ver el tema de la responsabilidad compartida o de la división de responsabilidades. Nosotros como papás decidimos el qué comen nuestros hijos, el cuándo lo comen y el dónde, pero es función de nuestros hijos decidir el cuánto comen y el cómo lo comen, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que dejar cierta responsabilidad a nuestros pequeños para que ellos aprendan a regularse y a relacionarse con la alimentación. Y en ese sentido es demasiado importante que nosotros como padres sanemos nuestra propia relación con la comida. Porque finalmente, si yo no tengo como padre una buena relación con la comida, si yo restringo, si yo no como ciertos tipos de alimentos, si ando hablando todo el día de las calorías y de la dieta, claramente mi hijo va a aprender exactamente lo mismo, ¿ya? Muchas de nuestras pacientes adultas que a lo mejor tenemos recuerdan, y los recuerdos más importantes de su infancia es, por ejemplo, nunca haber visto a su mamá comer arroz, nunca haber visto a su papá comer pan, nunca, entonces, o que no comían con ellos, que finalmente ellos comían solos y los padres comían otra cosa, ¿ya? No sé, una manzana en la cena, ¿ya? Mientras ellos tenían que comer arroz con carne, etc. Ahí le estamos diciendo que en la noche no es bueno comer esas cosas y que lo bueno sería comer esto otro, ¿ya? Entonces, ojo también, ahora yo les puse ahí un ejemplo exagerado, pero ojo también con la relación que nosotros tenemos con la alimentación y con nuestro cuerpo. ¿Por qué el tema de las dietas? Primero, insisto, es el principal gatillante de los trastornos de conducta alimentaria, pero en segundo lugar, porque las dietas no sirven. Las dietas sí funcionan en el minuto en el que yo las hago, ¿ya? Sí, la gente baja de peso. El tema está en que los estudios muestran, este es un estudio cortito, a 12 meses, pero hay estudios que muestran que a 3 y a 5 años, el 95% de las personas que hacen una dieta han subido de peso, ya han recuperado el peso perdido e incluso más de un tercio de ellas ha recuperado más que el peso que perdió en las dietas, ¿ya? Y esto se repite, es un ciclo, vuelvo a hacer dieta, vuelvo a bajar, vuelvo a subir y probablemente en la segunda, en la tercera y en la cuarta dieta nunca vuelva a bajar el mismo peso que en la primera, ¿ya? Porque nuestro cuerpo aprende, nuestro cuerpo cuando se siente en peligro rápidamente desencadena mecanismos compensatorios para empezar a bajar la tasa metabólica y gastar lo menos posible, ¿ya? Y por otro lado, lo que yo les decía en niños de 9 a 14 años que fueron seguidos por 2 años, hacer dietas asoció a mayor peso y mayor probabilidad de atracones. Y por otro lado, niñas de peso normal que hacían dieta a los 14 años tenían 3 veces más riesgo de estar en sobrepeso a los 17 años, principalmente por el riesgo de atracones. ¿Por qué? ¿Por qué las dietas no sirven? Porque la verdad, mirar las dietas y mirar la obesidad como algo que se cura solamente con dieta y ejercicio, la verdad es tener una mirada muy simplista de nuestro cuerpo humano y muy simplista de nuestro comportamiento como seres humanos. No importa que no vean nada, yo tampoco veo nada, lo que quiero que vean es que aquí hay descrito más de 109 factores que influencian nuestro gasto energético. 109, ¿ya? Y dentro de eso sí, hay factores de la fisiología individual, pero también hay factores, por ejemplo, ambientales en relación a la actividad física. Claramente, si yo realizo un deporte que a lo mejor es un deporte de exterior, va a ser muy difícil que pueda seguirlo realizando si, no sé, nevó, hay hielo por todos lados, se cortó la luz, etcétera, no sé, es más difícil, ¿cierto? Hay factores de seguridad, por ejemplo, uno a los niños en territorio del mismo Santiago, donde de repente la seguridad social es mucho menor, no salen a caminar, no salen a jugar, no salen a andar en bicicleta por el peligro a que, ¿cierto?, los asalten, les roben, etcétera, ¿ya? También tenemos que ver un poco factores sociales, ciertos factores de producción de alimentos y de seguridad alimentaria. Yo no le puedo pedir a un niño en Punta Arenas, por ejemplo, que coma 5 frutas y verduras al día, cuando en esta época, con suerte, hay verduras allá, y cuando llegan son carísimas, ¿ya? Entonces, el cómo nos alimentamos, el cómo son nuestros hábitos, no solo depende de nuestra fuerza de voluntad,
y es ahí donde tenemos que trabajar. Depende de un montón de factores que muchas veces nosotros como médicos cometemos el error de no considerar y culpamos a nuestros pacientes por no llevar hábitos saludables, ¿ya? Importante, el peso nuestro no es una decisión, nuestro peso no es una conducta, nuestra forma y nuestro tamaño corporal está determinado en un 50 a 70% por nuestra carga genética. Insisto, aunque todos hiciéramos ejercicio de la misma forma y comiéramos de la misma forma, así todos tendríamos cuerpos distintos y así todo existirían los cuerpos más grandes, ¿ya? El peso y el índice de masa corporal no son indicadores de salud, no fueron diseñados para eso y puede existir salud en cualquier cuerpo. No es que exista, puede existir. Ahora, ¿cómo hacemos para ir implementando o ir incorporando una buena alimentación en nuestros hijos adolescentes, por ejemplo? Primero, proporcionando alimentos equilibrados y fácilmente disponibles. Tener en casa alimentos nutritivos y también estos alimentos lúdicos, ¿ya? Estos alimentos lúdicos que tienen que ver, ¿cierto?, con comillas, estos no saludables, ¿cierto? Impliquémoslos muchas veces en la compra, en la preparación de alimentos, que ellos empiecen a relacionarse bien con la comida. Preguntémosle cómo podemos ayudarlos a tener una mejor relación con la comida. ¿Por qué? Porque pueden apreciar mucho que nosotros los ayudemos de repente en el desayuno, en el almuerzo, a tenerle una gran disposición de comidas que a lo mejor a ellos les interese comer. Nunca asociemos, por ejemplo, el uso de pantallas a comidas o a colaciones, ¿ya? Animémoslos a comer siempre en un momento relajado, de conciencia plena, que coma y después que haga el resto de las cosas que tiene que hacer. Muchas veces, como tienen tan poquito tiempo para, no sé, llegar del colegio y tomar el té o cosas así, lo hacen entre que ven serie, ven tele, contestan el celular, entonces están desconectados un poco de sus señales. Hablemos con nuestros hijos sobre las redes sociales que siguen, ¿ya? Y eso es súper importante, esta parte de aquí no va, tiene que ver un poco con el post que pusimos antes, ¿cierto? De ayudarlo a criticar las redes sociales. Comamos en familia tan a menudo como podamos, ¿ya? La cena, el almuerzo, el desayuno, si es que podemos, son instancias propicias para conversar con nuestros hijos, para conocerlos y para observar cómo se están relacionando con la comida, ¿ya? La hora de comer no es para interrogatorios, no es para retos, deben ser momentos relajados, agradables y satisfactorios, que obviamente nos permitan conectarnos con nuestro cuerpo y escuchar estas señales. No hagan comentarios sobre el qué y el cuánto comen, no lancemos mirada de juicio, porque cualquier percepción por parte de ellos de que sus elecciones pueden no ser adecuadas les va a causar vergüenza, va a hacer que se pongan a dieta o que se gastille un trastorno alimentario o que tengan miedo de comer delante de ustedes, ¿ya? Si notan que su hijo come en exceso, come muy poco, indaguen qué les pasa, indaguen en sus emociones, porque esto puede ser un signo de algún malestar emocional. Pasemos tiempo con nuestros hijos, validemos sus sentimientos, no les arreglemos al tiro la vida. Si mi hijo se siente triste, uno al tiro tiende a decir, sí, si estás triste, pero tú sabes que tienes tantas cosas, eres un niño tan afortunado. No, validémoslo. Hijo, entiendo que estás triste, a lo mejor, no sé, porque se fue tu amigo del colegio, porque, no sé, le pasó algún acontecimiento triste. Lo entiendo, hijo, es súper válido que estés triste, ¿ya? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si no te puedo ayudar de ninguna manera, estar simplemente. Si tu hijo come en exceso de manera insuficiente y se hace evidente que necesita más apoyo, busquen ayuda en profesionales de la salud competentes, que ojalá estén formados en alimentación intuitiva o en trastornos de conducta alimentaria. Y seamos conscientes de nuestra propia relación con la comida y el cuerpo, nunca haciendo comentarios negativos sobre el cuerpo, sobre nuestra alimentación. No nos pesemos, saquemos la pesa de la casa o escondámosla, ¿ya? Ahora, ¿qué es alimentarse saludable? Esto es lo que uno cree, ¿cierto? Como esto es bueno y esto es sano. Y la verdad es que un alimento saludable es aquel que te gusta, es aquel que es accesible para ti, es aquel que forma parte de tu cultura alimentaria, el que no te causa malestar y el que no te aparta de tu familia, de tus amigos y de tu pareja. En los colegios, también importante tener un clima amoroso, empático, obviamente manejar el bullying. La principal causa de burlas con los pares
es el cuerpo y es el tamaño corporal. Enseñémosle también desde los colegios a los niños sobre alfabetización de los medios, sobre cómo criticar, sobre el entender que a lo mejor lo que me está vendiendo eso no va de acorde a mis valores, me genera disonancia, ¿ya? Y también implementemos programas de prevención en los colegios, por ejemplo el Body Image Program, que es el programa que tiene mayor evidencia mundial en generar una imagen corporal positiva y en disminuir los trastornos de conducta alimentaria, y esto se puede hacer en los colegios, ¿ya? Ahora, un poco para terminar, para que tengamos un poquitito de espacio para algunas preguntas, ¿qué mensaje nos llevamos para la casa? Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades graves y es importante detectar a tiempo. Un niño tiene casi 250 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria que una diabetes tipo 2. ¿Ya? Cada 60 minutos en el mundo muere algún paciente por un trastorno de conducta alimentaria. Entonces son enfermedades graves que hay que prevenirlas, ¿ya? Siempre tenemos mucho el foco en el peso y al tener tanto el foco en el peso estamos generando muchísimos trastornos de conducta alimentaria. El foco tiene que ser en los hábitos y en la salud y también en la compasión por el otro, en el respeto y en el tratar bien. Dejemos de normalizar conductas alimentarias alteradas y de riesgo. Podemos prevenir. Desarrollemos una imagen corporal positiva, respetemos la diversidad de cuerpos. Tamaño corporal o peso no es sinónimo de salud. Y por último, no se habla del cuerpo del otro y no se habla del plato de otros. Seamos respetuosos, ¿ya? Ahí termina la presentación. Nos quedan algunos minutitos para poder contestar preguntas, Amaya. Así Muchas que, gracias, María José. Algunas de las preguntas que fueron saliendo es, ¿cómo yo acompaño a mi hijo si tiene sobrepeso? ¿Cómo puedo acompañarlo si, independiente que yo no quiera transmitirle toda esta angustia, igual está inserto en un mundo en donde los compañeros lo molestan, la sociedad te dice que el ser delgado es lo valioso? ¿Cómo yo acompaño ese sobrepeso sin perjudicarlo ni generarle ningún tipo de trastorno alimenticio? mira, un poco tiene que ver con si es que yo siento que necesito ayuda, acudir con un profesional adecuado, ¿cierto? Nunca ponerlo a dieta, eso por favor no. Lo que tenemos que hacer es que nuestros hijos mejoren su relación con la comida, ¿ya? Obviamente favorecer que tengan una alimentación con una diversidad de alimentos, que puedan relacionarse cuando hay que hacerlo con estos alimentos que yo llamo como más lúdicos o más entretenidos, ¿ya? Que tengan una buena relación con la actividad física, ¿ya? A lo mejor los niños más chiquititos es muy difícil que chiquititos digan, este es el deporte que me gusta y por aquí me voy. Probablemente van a explorar en muchas actividades físicas. Probablemente como papá mi responsabilidad a lo mejor el fin de semana es salir a andar en bicicleta con él, es salir a caminar con él, es a lo mejor llevarlo al cerro, a que disfrute la actividad física, pero no enfocada nunca en el tema de gastar calorías ni nada, sino que porque nos hace bien hacer actividad física, ¿ya? Cuando yo empiezo a asociar tanto la alimentación como la actividad física a bajar de peso y no bajo de peso, el sentimiento que genera a mí de frustración hace que yo deje de tener esas conductas positivas. Cuando hacer ejercicio va a ser positivo igual en cualquier cuerpo. De hecho, hay estudios que muestran que las personas con cuerpos grandes que hacen actividad física, que se alimentan bien, que no fuman y que toman alcohol en forma moderada o no toman alcohol, tienen el mismo riesgo de mortalidad que una persona que tiene un cuerpo o un índice de masa corporal normal. Por lo tanto, el trabajo con nuestros hijos tiene que ser en los hábitos, tiene que ser en que tenga una buena relación con la comida, más que fijarme en el qué come, quizás en el cómo lo come. ¿Ya? Lo come bien, lo come con placer, lo come lento, lo come muy rápido, lo está disfrutando, está respetando su señal de saciedad y de hambre, fijarse un poco más en el cómo lo hace, ¿ya? Y otro tema que tengo que decir respecto a esa misma pregunta, tiene que ver un poco, ahí, ¿cuál es el problema? ¿El problema es mi hijo por tener un cuerpo de esa forma, un cuerpo que es válido, o es el niño que lo molesta? Porque si la conducta va a ser ir a modificar al niño porque tiene un cuerpo, estamos absolutamente validando que el tener un peso más alto es malo, es feo, es digno de burlarse, ¿ya? Lo que ahí hay que trabajar claramente
tiene que ver con el tema del bullying y del poco respeto que tenemos en relación al cuerpo del otro. Perfecto, muchas gracias, muy clara. Si hay una amiga de mi hija, por ejemplo, que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿se contagia? La No, anorexia, por ejemplo, ¿es contagiosa? no son contagiosas, ¿ya? Pero claramente, como vimos, dentro de los factores un poco predisponentes está el ambiente, ¿ya? Está el ambiente. Entonces, si existe un poco estas conductas de riesgo, claramente puede ser que mi hija pueda entender que esa conducta es adecuada, ¿cierto? O que a lo mejor yo también tengo que hacer lo mismo, porque si ella quiere bajar de peso, que finalmente un poco es el objetivo, ¿cierto? Y es la conversación que se da muy frecuentemente, especialmente en adolescentes, yo también voy a querer hacerlo. El tema ahí es estar como papás, con antenas bien paradas, con todos los signos de alerta, intentando prevenir esto, a lo mejor conversando con mi hija, que su amiguita tiene una enfermedad, que es una enfermedad muy compleja, que es grave, y que a lo mejor el rol tiene que ser un poquito apoyarla, ayudarla y estimular un poco a que se alimente bien. Si ella además parte haciendo dieta, claramente se crea este circuito un poco en que me da más miedo comer porque todo el resto también está comiendo mal. O sea, yo no saco nada con llevar mi cosito de arroz que me indicó la doctora que me tenía que comer si todo el resto está comiendo mal. Pero no, los trastornos de conducta alimentaria no se contagian. Piensen que hay un montón de factores que lo predisponen. A lo mejor mi hija puede partir haciendo una dieta, pero no todas las personas que hacen dieta van a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Tienen que haber varios factores predisponentes. Piensen que, no sé, por lo menos a mí me cuesta no comer, ¿ya? Me cuesta no comer, lo paso mal, me enojo, me pongo irritable. Por lo tanto, imagínense lo que es esto que permanece por días, por meses. No es fácil. Hay que tener ciertas características de personalidad, perseverante, autoexigencia, perfeccionismo para poder desarrollarlo, ¿ya? En esa misma línea, María José, preguntan si la anorexia se cura o es algo crónico que les va a acompañar toda la vida. No, sí, los trastornos de conducta alimentaria se curan, ¿ya? La anorexia nerviosa en adolescentes tiene una tasa más o menos de curación de entre, bueno, los estudios varían entre un 50 y un 70%. Claramente el pronóstico mejora si hacemos una detección precoz, si acudimos a equipos multidisciplinarios que sean especialistas en trastornos de conducta alimentaria y si haciendo el tratamiento existen cambios conductuales y mejoría dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. Esas son las pacientes que tienen mejor pronóstico, ¿ya? Pero una cosa importante decir es que los trastornos de conducta alimentaria, tal como dije por ahí, siempre se pueden recuperar, ¿ya? Claramente, a medida que avanza el tiempo, que llevo más tiempo con mi trastorno alimentario, es más difícil, pero siempre existen posibilidades de recuperación. ¿Crees tú que sería importante que en los colegios haya profesores que cuiden los almuerzos y de cierta forma obliguen a que los niños coman todo lo que está en el plato o estén controlando eso? Lo que pasa es que ahí estaríamos un poco frente a esto mismo de que muchas veces hacemos los papás, ¿cierto? Que finalmente no estamos respetando la señal si nuestro hijo tiene hambre, si no tiene hambre, ¿cachai? Ahora, probablemente si es importante en ciertas edades o si es importante si a lo mejor yo estoy detectando que algún curso en particular a lo mejor está con todo este tema de la dieta, etcétera, a lo mejor ahí estar un poco más pendientes, ¿ya? Pero la idea un poco no es que haya un policía cuidándome, porque sería un poco lo mismo, el mismo policía un poco que aparece en mi cabecita cuando yo estoy comiendo. La idea es que yo coma lo que necesito, con hambre, que sepa que comer es absolutamente normal, que mi cuerpo, que mi cerebro lo necesita, no tendría por qué haber alguien cuidándome. Pero de repente sí se ha visto, por ejemplo, en algunos colegios, en que, y lo digo un poco desde la experiencia, ya porque lo he sabido en colegios, por ejemplo, en que hay cursos en que hay muchos casos de trastornos de conducta alimentaria, y claro, en esos cursos a lo mejor hay que tener un poquitito más de ojo. Perfecto. Y si yo observo que uno de mis hijos o hija tiene problemas con la conducta y tiene estas señales de alerta que tú mencionas, ¿cómo hago yo para que no se genere más obsesión por el tema de la comida? ¿Cómo tengo que trabajar lo que tengo que hacer? A ver, lo que pasa es que si yo encuentro que mi hijo tiene señales de alerta con la conducta alimentaria, lo mejor es consultar,
¿ya? Porque obviamente también hay que hacer toda una evaluación biomédica de cómo está su peso, su talla, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, sus exámenes de laboratorio, etcétera. O sea, hay que consultar. Y la verdad, uno del trabajo que hace en equipo, desde un poco la experiencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en los equipos en los que yo trabajo, que es con psiquiatra y que es con psicóloga, uno trabaja mucho con los padres en que los padres ayuden en la alimentación del hijo. Los padres finalmente son los que quedan un poco a cargo de la alimentación del hijo, ya cuidando, supervisando esa alimentación y ayudándolos a comer. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque esto es un trabajo en equipo, ¿cómo hacemos para que nos obsesione? La verdad es que desde un inicio, en las pautas de alimentación que uno indica, intenta ser lo más flexible posible dentro de la alimentación. ¿Ya? O sea, uno intenta rápidamente de ir integrando a este hijo a la alimentación con todos los tipos de alimentos, ¿ya? Porque finalmente comer normal tiene que ver con comer los alimentos que son más nutritivos, pero también tiene que ver con los alimentos más sociales. Entonces uno rápidamente desde el inicio del tratamiento va incluyendo alimentos que lo vayan haciendo flexibilizar. Pero es difícil. Ahora, es súper importante saber que si yo tengo un hijo con un trastorno alimentario restrictivo, va a ser muy rígido, muy obsesivo con la alimentación y al principio nos va a costar. Va a ser muy difícil, es parte de. Y a lo mejor ahí el foco inicial va a ser que él coma los alimentos que él se siente más seguro para irlo renutriendo, y a medida que lo vamos renutriendo, el cerebro va flexibilizando. Entonces, finalmente, ese cerebro empieza a entender, empieza a haber un poquitito más de conciencia de enfermedad y probablemente sea mucho más fácil ir introduciendo otros alimentos. Las dos últimas preguntas en honor al tiempo. Hay una mamá que plantea que, sobre todo como mamá de hijo adolescente, estamos inmersos en una cultura de como adultos tener una vida muy saludable, centrada en el deporte, centrada en la alimentación. ¿Cómo hacemos que eso no se transmita a nuestras hijas, ni de cierta forma se impregne por nosotros querer saludable, querer ser saludables, se le genere un perjuicio a ellas? El tema está en que realmente ese tema de la alimentación y todo sea por querer tener salud, ¿ya? Porque es distinto querer tener salud que querer estar más flaca, ¿ya? Si mi tema es que yo vivo haciendo ejercicio y vivo a dieta y en la noche jamás en la vida me como un carbohidrato o no como después de no sé qué hora o no sé qué, si eso se transforma como en una obsesión y finalmente mi foco o mi punto un poco de cómo yo voy viendo mi progreso está en el peso, es donde le vamos a transmitir malos mensajes a nuestros hijos. Si nuestro foco está en que me gusta nutrirme de esta forma, ¿ya? Pero que también de repente en la parte social puedo nutrirme de otras maneras sin juzgar la comida. Si mi tema con el deporte, a lo mejor ha sido un hábito que he tenido absolutamente toda la vida, me encanta hacer deporte, lo disfruto, pero me doy espacios también de flexibilidad. Por ejemplo, si un domingo, no sé, voy a inventar, pero por ejemplo el día de la madre y mi hijo me quieren tener el desayuno y traérmelo a la cama, yo no voy a salir a correr así, ¿cachai? Y no voy a dejar que me traigan el desayuno a la cama. Entonces, tiene que ver un poco con que sean conductas flexibles, que sean saludables. Finalmente, el mensaje a transmitir es que sí, comer bien, comer cosas nutritivas está bien. Hacer actividad física está bien, pero está bien porque hace bien para mi salud, me hace sentir bien, hace también bien para mi salud mental, no para bajar de peso. El tema es el foco, finalmente. Y finalmente, ¿cómo hacemos para que cada uno de nuestros hijos valore la diversidad de los distintos cuerpos y que cada uno es lindo a su manera cuando estamos como inmersos en una sociedad en donde hay un estereotipo y peleamos un poco con las imágenes, con Instagram, con lo que vende la publicidad? ¿Cómo podemos fomentar esa aceptación cuando también hay partes de ellos que no les gusta tampoco? Sí, a ver, yo creo por un lado que el tema de la diversidad es algo que bien de a poquitito y bien así incipientemente ha ido naciendo. Cada vez vemos más de repente comerciales, marcas de ropa, etcétera, que han ido mostrando cuerpos diversos que son capaces de hacer cosas, ¿ya? O sea, finalmente un poco un cuerpo más grande que a lo mejor es capaz de bailar ballet, que es capaz de surfear, que es capaz de hacer yoga y ponerse en unas posiciones que yo ni me imagino ponerme nunca. Entonces, tiene que ver un poco con eso, con el normalizar eso. O sea, si yo veo, por ejemplo, ¿qué pasó? Pasó con estos comerciales, por ejemplo, que creo que sacó Nike con una mujer que tenía un cuerpo más grande haciendo yoga,
Y claro, y todo fue como, es que Nike está glorificando la obesidad. ¿Cachai? Que es el típico mensaje. Si mi mensaje también es ese delante de mi hijo, o sea, obvio que estoy haciendo la tarea absolutamente al revés. ¿Cachai? Finalmente el exponernos a la diversidad, el normalizarlo, el decir, oye, qué seca, ¿cachai? O sea, que yo jamás podría hacer eso. O sí, a lo mejor podría, sí, entreno y lo intento. Desde chiquitito empezar a mostrarles diversidad corporal. O sea, a mí también, yo tengo hijos chicos y a mí también, por ejemplo, me doy cuenta que de repente incluso en los mismos textos escolares de repente vienen cosas estigmatizantes, ¿cachai? O sea, no sé, por ejemplo, este año mi hijo primero básico, que en algún minuto yo reclamé en el colegio, estaban hablando de la comida saludable y no saludable, ponte tú, y claro, y ponían, por ejemplo, a un niñito más grandecito, más cachetoncito, comiendo hamburguesas y papa frita, y el otro flaquito, comiendo lechuga, tomate y no sé qué, ¿cachai? Y era, ¿cuál de estos dos niños es saludable? ¿Cachai? Y claramente yo ahí no le estoy enseñando a mi hijo que yo no puedo evaluar un poco por su diferencia física si uno es más saludable que el otro. Y de hecho mi hijo no quería hacer la tarea porque está tan acostumbrado un poco, mamá, esa no es comida no saludable. Me decía, la comida no se habla de saludable y no saludable, ¿cachai? Que el pobre están así súper chipeados aquí en esta casa del no hablar del cuerpo del otro y todo. Entonces, finalmente, tiene que ver con, claro, tenemos que hacer cambios sociales, son cambios muchísimos, muchísimos más grandes, probablemente desde la publicidad, dejar de filtrar, mostrar muchos más cuerpos, que exista ropa, por ejemplo, para todas las tallas, que, no sé, nosotros también como adultos empecemos a trabajar también en nuestros propios sesgos y en nuestros propios estigmas para poder cambiarlo, y desde los colegios también incluir, por ejemplo, instancias un poco como estas de educación, pero también instancias en que se trabaje con los niños de repente el tema de la aceptación del cuerpo, de cómo los comentarios negativos en relación al cuerpo influyen negativamente en ellos mismos, ¿ya? Entonces, realmente tenemos que trabajar desde todos los ámbitos de la sociedad un poco por esto, pero claramente es un tema que está en pañales, pero que siento que está haciendo un poco más de ruido, y esa un poco es mi esperanza de poder ir cambiando el mundo y que podamos tener un mundo más sano, compasivo y amable con nuestros hijos. Totalmente. Muchas gracias, María José, te pasaste. Creo que nos vamos con muchas preguntas, o sea, de muchas cosas para poder reflexionar, con mucho conocimiento. Gracias por tu tiempo, por la dedicación y por todo el cariño que tú le has puesto a todo esto. La campaña de No se habla del cuerpo de otro, algo que ya suena en el colegio, suena en los niños, y creo que de a poco se está metiendo y impregnando en nuestra cultura. Y nada, agradecerte por todo ese tiempo que te has dado, y la invitación a los padres de que sigan fomentando las instancias familiares, de que desarrollen un lenguaje de confianza, de cariño, de aceptación, y que siempre estemos trabajando casa-colegio, que al final es lo más preventivo. Sí, Muchas no, gracias a muchas todos gracias. por estar aquí también y por haber participado. Saludo Muy a todas buenas noches. mis discípulas que están en el colegio, que han llevado ahí la bandera de la campaña. Así es, así Sí. es. Muchas gracias a todos y que tengan unas muy buenas noches. Adiós. Chao.